Dios en todo lugar. Voy a celebrar que bueno es Dios, bueno es Dios con todo mi ser. Yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios en todo lugar. Voy a celebrar, bueno es Dios, bueno es Dios. Yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito. Bueno es Dios, bueno es para mí. Yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito. Bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito. Bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito. Bueno es Dios, bueno es para mí. Así es, Señor. Nos conviene estar en tu presencia, Dios. Bienvenido a la casa del Rey. Oh Dios, eres bueno, eres digno. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias. Dale un aplauso fuerte. Eres bueno, Señor. Y eres digno de toda gloria y honra. Amén. Gracias. Ofréndale gratitud al que vive y reina. No te quedes callado delante de su presencia. Dile, Señor, gracias Dios. Gracias Dios. Estamos terminando un año más de vida. Un año más, perdón. Pues sí, de vida, Dios. Y ha sido gracias a ti, Padre Celestial, que nos has sostenido y nos has traído hasta aquí. Ha sido un año de retos, Dios, pero también un año de bendición, Señor. Y hemos podido conocerte más, Dios. Y así queremos seguir adorándote, Dios, en todo tiempo y en todo momento. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado
No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Así es, Señor. Así es, amado Dios. Es hermoso estar en tu presencia, Dios, y sentir tu compañía, Dios, que nos abraza, Dios, que se acercan en medio de la adoración, Señor, en medio de la alabanza, Señor, de tu iglesia, Dios. Qué mejor regalo, Dios, que este día, Dios, el cual tú destinaste para ti, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, pero fue por causa del hombre que tú regalaste, Señor, este día. Gracias, Dios, es una oportunidad preciosa y maravillosa, Señor, el tener, Señor, este día, Dios, para congregarnos, Dios, para reunirnos, Dios, y en tu nombre, Dios, alabarte, glorificarte y darte, Dios, una parte de lo mucho que tú nos has dado y has entregado, Dios. Y es justamente tu presencia, Dios, la que nos llena de tu paz, Dios, la que nos llena de tranquilidad, la que nos hace caminar, Señor, tranquilos y confiadamente, Dios, sabiendo que tú guardas, Dios, nuestro entrar y nuestro salir, sabiendo que tú te encargas, Dios, de todas las demás cosas cuando nosotros disponemos del tiempo, Dios, que tú has destinado, Dios, este día maravilloso, Señor, para ti. Es un regalo que tú nos diste, Dios. Ayúdanos a no menospreciar este tiempo, Dios, a dolernos cuando no podemos asistir a la congregación, a pensar dos veces cuando tenemos alguna actividad o colocamos alguna actividad en el día santo, en el día agradable para el Señor. Ayúdanos, Padre, para ser mejores cada día, Dios, porque los tiempos ciertamente cada vez son más difíciles. Y esto nos enseña, Dios, que está más cerca tu venida, Dios, y tenemos que estar listos, preparados, Dios, para recibir, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y poder llegar a tu presencia y presentarnos limpiamente delante de ti, Dios, como obreros que nos esforzamos en el día a día, Dios, guardando, Dios, Padre, tus mandamientos, guardando tus ordenanzas, Dios, no por la ley, Dios, sino porque nuestro corazón está agradecido y en amor hacia ti, Padre. Enamórame, Dios, más de ti. Pídele a Dios que te enamore más. Pídele a Dios que te ayude a ser firme en la fe. Pídele a Dios que Él sea el que va delante de ti, que impida todo aquello que te hagas no llegar a este lugar. Dile, Señor, a partir de ahora, Padre, yo quiero no faltar a tu presencia, Señor. Voy a buscar, Señor, por todas las formas posibles, Señor, no faltar, Señor, un solo domingo para reunirme, Dios, contigo, Dios, porque este es el día agradable del Señor, iglesia. Este día Jehová lo hizo por causa del hombre. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, Dios, para mantenernos, Señor, firmes en nuestro caminar, Dios. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy nos has sostenido, Dios. Porque a pesar de que muchas veces, Señor, te fallamos, esa es una realidad, Dios. En nuestra imperfección, Señor, tú sigues viéndonos, Señor. Gracias, Dios. Yo te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Y bendigo este día, Señor. El día agradable del Señor.
Y bendigo, Dios, esta congregación, Dios, que tú has levantado, Dios. Bendigo. Y bueno, hermanos, pues los que no vinieron la semana pasada, estamos en una enseñanza que hoy tenemos la segunda parte de esta enseñanza que titulamos el día de reposo. Es muy importante, si pueden, Alejandro, tú y tu esposa, hermana también si puede, escucharla en nuestra página de YouTube. Escuchen la primera parte porque es una enseñanza que viene completa tanto de Antiguo y Nuevo Testamento para saber por qué nosotros reposamos o descansamos o nos congregamos el domingo y no el sábado como lo marcaba la ley. Entonces es una enseñanza muy importante. Es un fundamento bíblico que tenemos que tener en nuestra vida. Y hoy vamos a ver esa segunda parte. La semana pasada, a manera de introducción, es necesario que introduzcamos un poco el tema. Decíamos que efectivamente el séptimo día o día de reposo es un día que tenemos que apartar, iglesia, para servir. Es un día que tenemos que apartar para alabar y para adorar a nuestro Dios, para relacionarnos con Él y para conocerle sobre todas las cosas. Es un día apartado para el Señor, pero que lo que antiguamente Dios estableció en cuanto a este día, me refiero al día de reposo, era solamente o representaba solamente, ¿qué decíamos? ¿Una qué? Una señal de lo que había de venir, ¿ok? Y mencionamos dos ejemplos ceremoniales. Aclaro nuevamente. La ley en el Antiguo Testamento, sí, que está en todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se componía de leyes morales y leyes ceremoniales, ¿verdad? Las leyes morales se mantuvieron a través del tiempo y aún en Cristo Jesús, pero las leyes ceremoniales fueron cambiadas porque Cristo las cambió. Mencionamos dos ejemplos de leyes ceremoniales, como lo era la circuncisión y como lo era la Pascua. Amén. Que al igual que el día de reposo, decíamos que eran leyes antes de Cristo, que vinieron a ser solo una señal que apuntaba justamente a nuestro Salvador, a la llegada, a la venida de nuestro Salvador. Dos cosas que al igual que el día de reposo, me refiero a la circuncisión y la Pascua, serían perpetuas, dicen los textos, pero perpetuas como señales. Son señales perpetuas que apuntaban a algo mucho más glorioso que es Cristo. Amén. Y terminamos haciéndonos la siguiente pregunta. Y entonces, ¿dónde dejamos a Cristo? Es decir, si nada más tomáramos la ley y el Antiguo Testamento para fundamentar el día de reposo o día de descanso, si es sábado o domingo, entonces, ¿dónde dejamos en la ecuación a Cristo? ¿Dónde dejamos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento en este caso? Porque la palabra de Dios, también lo comentamos, se componía tanto de Antiguo Testamento como de Nuevo Testamento y se sigue componiendo así, de un antes de Cristo y un después de Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque quiero agotar el tema de las leyes ceremoniales, porque es un ejemplo de cómo todas ellas fueron cambiadas con la llegada de Cristo. Y hablábamos de la circuncisión, y hablábamos de la Pascua como leyes ceremoniales, y hablamos del tema del día de reposo. Pero mire lo que dice primero los Corintios 5, 7. ¿Ya lo tenemos allí? Amén. Y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que, dice, seáis nueva masa, gloria a Dios, sin levadura como sois, porque, y escucha esto, nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pascua? La nueva Pascua es en Cristo Jesús, y ya fue, dice aquí, sacrificada. Y aunque hoy no estamos hablando en sí de la Pascua, es necesario agotar este tema como soporte de lo del día de reposo. Lo mismo sucedería con el día de reposo. La antigua Pascua se celebraba por un motivo, y la nueva Pascua, que la celebramos todos nosotros porque ahora estamos en Cristo Jesús, se cambió la manera de hacerlo. Entonces, lo mismo sucedió con el día de reposo. Algo que nos deje en claro este texto que leímos, que esa antigua Pascua era solo una señal que había de venir. Amén. Ok, iglesia, entonces Cristo se convertiría en esa nueva Pascua, la cual Él mismo instituyó, y es la que ahora nosotros los creyentes celebramos por medio de algo que conocemos como la Santa Cena o Cena del Señor. Mira esa mesa.
Hoy vamos a celebrar, y aunque no estamos hablando de la Pascua no se celebra nada más días específicos. De hecho, algún momento, alguna hermana que no veo aquí nuevamente, ya me preocupó, ¿verdad? Que siempre viene, ella misma me sugirió, hermano, hace mucho que no celebramos la cena del Señor. Y yo dije, tiene usted razón. Este es un hábito, es algo que tenemos que practicar constantemente porque nos recuerda a nuestro Salvador. Amén. Entonces Cristo se convertiría en la nueva Pascua, donde recordamos que Él ocupó el lugar de ¿qué? Del sacrificio. Eso es lo que hizo Cristo. Es decir, el lugar del Cordero, hermanos. Dice la palabra, una vez y para siempre. Esto quiere decir que no más leyes ceremoniales, no más rituales religiosos. Con su sangre derramada en la cruz del Calvario, en el madero, la ley, escúchalo, la ley tuvo su cumplimiento. La antigua Pascua llegó a su fin. Por eso nosotros no celebramos haber sido liberados ¿de quién? De la esclavitud de los egipcios. La ley marcaba eso. Nosotros ya no celebramos eso porque ni tú y yo fuimos liberados de los egipcios ni librados de las plagas. Ese era el motivo de la antigua Pascua. Por eso se estableció la Pascua, para celebrar eso. Nosotros ahora celebramos, ¿sí?, que hemos sido liberados, pero de la esclavitud de nuestros pecados. Amén. De pecados, como decía esta canción, que nos condenaban. El acta de decretos que nos era contraria fue cancelada por nuestro Señor. Hoy tú y yo ya no celebramos la Pascua antigua porque esa tenía otro propósito, otro motivo, y era una señal de lo que había de venir ahora en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, escúchame lo siguiente: la circuncisión, la Pascua efectivamente siguen siendo señales perpetuas, ¿ok? Al igual que el día de reposo, porque al final, escucha lo que te voy a decir, seguimos participando tanto de la circuncisión, seguimos participando tanto de la Pascua como del día de reposo, solo que, escucha lo que te digo, ahora nosotros los creyentes en Cristo cambió la forma de hacer y de celebrar, la manera de hacerlo. Esa es la diferencia. La circuncisión ya no es en la carne. La circuncisión ahora es en el corazón. ¿Te das cuenta? Sí, seguimos practicándola por los que van llegando a Cristo, que son nuevos en el Evangelio. Se sigue practicando. Cristo cambió la manera de hacer las cosas, pero no en la carne, sino en el corazón. La señal sigue siendo perpetua. Ahí está para los que no conocen a Cristo. Y cuando tú llegas a Cristo, efectivamente se ejecuta una circuncisión, pero no en la carne, sino en el corazón. Hermanos, la Pascua ya no es, como te lo decía, por la libertad del pueblo de Israel de la captura egipcia, de la esclavitud egipcia o de la libertad de las plagas, hermanos, sino por el sacrificio de nuestro Señor. Y por eso celebramos la Santa Cena o Cena del Señor. Y el día de reposo, hoy ya no lo guardamos por imposición. Hoy no lo guardamos por ley, porque fue una ley que dictó Dios. Hoy ya no lo guardamos así, sino por obediencia, por gratitud, por amor a aquel que se sacrificó por todos nosotros. Hermanos, el día de reposo es un regalo de Dios para nuestras vidas. Por favor, entiende esto. El día de reposo, este día, el día de hoy, es un día que Dios nos regaló para que no fueras a trabajar, hermano, para que descansaras, pero en la presencia de Dios, para que nos congregáramos. Un día que Él destinó para Él mismo. Lo dio a los hombres para que entonces nosotros lo utilizáramos para reunirnos con Él en su presencia. ¿Cuántas cosas no hacemos este día? Es que no puedo otro día en la semana. Hermano, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Haz todo lo que esté en tus manos para que este día sea y cumpla el propósito por el cual Dios lo dio a los hombres. Aleluya. Para apartarlo para el Señor. Yo te lo digo claramente, hay cosas, y entiendo, habrá cosas, situaciones que no nos dejen, que sean las menos, hermanos. ¿Qué crees? Digo, entiendo mi postura de pastor. El pastor nunca puede faltar a la congregación. Entiendo mi postura. ¿Cómo le hago yo, pues? ¿Y yo tengo fiestas los domingos? Pues las cancelo porque tengo que estar aquí. Es que usted es el pastor. Hermano, soy el pastor y tengo una función dentro del cuerpo de Cristo, pero es la misma función que usted tiene. Jesucristo, Él es la cabeza. Los demás todos estamos
estamos en igualdad de circunstancias. Yo también tengo responsabilidades, también tengo ganas de ir a las fiestas, pero el día del Señor lo aparto para el Señor. Amén. Hermano, reflexiona en esto. Y si el hermano Natán se puso duro ahorita, yo me pongo más duro también. Tenemos que valorar, hermano, porque este día Dios no lo dio para eso, no lo dio para otra cosa. El problema es que hay personas que se quedaron en el Éxodo. Hay personas que se quedaron en el Antiguo Testamento. Hay personas que se quedaron en la ley. Se quedaron, es más, en las señales. Ahí se quedaron. Porque la palabra de Dios, lo repito nuevamente, no es Antiguo o Nuevo Testamento. Son los dos. La palabra de Dios son los dos juntos. No podemos enseñar, no podemos aprender el uno sin el otro. Los necesitamos a los dos para poder entender la verdad como debe de ser en su conjunto. Aleluya. Por eso cuando la Escritura dice en Romanos 10:4 que Cristo, escúchalo, es el fin de la ley para la justicia de todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Date cuenta. No se refiere a que la ley no tenga valor. No es lo que está queriendo decir, sino que Cristo era el destino final de esa ley. Él es el cumplimiento de la ley. En Él se cumple perfectamente la ley. La ley tuvo una vigencia, iglesia, y la ley cumplió su vigencia en Cristo Jesús. Para fortuna nuestra, hoy vivimos y predomina la gracia de nuestro Dios. Amén. Esa gracia de nuestro Dios nos la manifestó desde el principio en el Génesis, cuando Dios separó el día de reposo, lo santificó y bendijo el séptimo día. No como un mandamiento, sino como un regalo. Esa era la gracia de Dios desde el principio. Era una gracia hermosa, un regalo maravilloso, hermanos. No matarás, no robarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué son? Parte de los 10 mandamientos, ¿no? Parte de la ley. Son ordenanzas que Dios dictó en la ley. Y aunque estamos en Cristo, debemos obedecerlas. Debemos cumplirlas por obediencia y por amor a Él. Pero estas son leyes morales. Lo decíamos. Que al día de hoy, incluso en Cristo, no han cambiado. Escúchame. Las leyes morales no sufrieron cambio en Cristo Jesús. Las leyes morales se siguen manteniendo. Ahora en Cristo Jesús tú no tienes que matar. Ahora en Cristo Jesús tú no tienes que mentir. Ahora en Cristo Jesús tú no tienes que robar. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Aún en Cristo tenemos que cumplir con las leyes morales. Por el contrario, la circuncisión, la Pascua, el día de reposo, que eran leyes ceremoniales porque había un ritual de por medio. Habría una ceremonia que son las que cambiaron y tuvieron su vigencia justo, hermanos, el cumplimiento en Cristo Jesús. Esas fueron las que cambiaron. Es por eso que a los judíos, como dice Kiko, ¿sí sabes quién es Kiko? El del Chavo del 8. Cristo no les simpatiza. Es por eso que a los judíos en Cristo, Cristo no les simpatiza. Porque cuando los fariseos lo cuestionaron a Jesús por el día de reposo, escúchame, lo cuestionaron. Él le responde que Él es el Señor del día de reposo. Imagínate semejante blasfemia para los judíos, que un hombre que está ahí dijera que Él es el Señor del día de reposo. Imagínate la ofensa que ellos sintieron. Porque el día de reposo para los judíos en la ley era lo más sagrado, era lo más valioso. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que tomar de perdido, como decía Natán, lo bueno de lo demás. Para ellos era un día apartado totalmente para el Señor. ¿Qué nos está pasando? Estamos en una gracia y en una gracia mal entendida, en un libertinaje donde si queremos vamos, si se nos cruza, si te decía Natán, si me duele la uña del pie ya no vengo. Tenemos que ser celosos, hermanos, porque estamos dejando de hacer la voluntad de nuestro Dios. Imagínate que ahora Jesús les diga que está por encima de ese día, que Él está por encima del día, que Él es incluso de Él, es el dueño del día de reposo. Eso fue lo que les dijo. Abre tu Biblia en Mateo 12, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Una porción de la escritura que tiene un título y dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Mateo 12 del 1 al 8.
Y te pido que me sigas con atención ahí en la lectura. Si no traes Biblia, pues ahí tenemos la pantalla. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día ¿de qué? De reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, aquí salen en escena, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y luego fíjate lo que dice aquí: ¿o no habéis leído la qué? En la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues dice, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Imagínate. Imagínate decirles que él es el dueño del día de reposo. Y luego aquí dice, les digo que uno mayor que el templo está aquí. Dice, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Versículo 8, subráyalo si puedes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jesús. Ojalá los judíos y algunos otros que enseñan y señalan estas enseñanzas y siguen estas enseñanzas entendieran este texto, que Jesús ahora es el dueño del día de reposo. Escúchalo, el dueño. Que entendieran que los sacrificios dictados por las leyes ceremoniales ya cumplieron su vigencia justo con la llegada de Cristo Jesús. ¿Qué tan difícil es entender eso? Claro, te lo decía, si nada más te basas en el Antiguo Testamento vas a entender lo mismo que ellos. En Cristo ya no son necesarias las ceremonias, como dice aquí, debido a que Él mismo cambió la manera de hacerlo. De hecho, nosotros tenemos que entender algo, iglesia, por favor. Y tenemos que entender también que Él es el dueño, y te lo repito, del día de reposo. Y por eso debemos apartarlo celosamente, escúchalo, para nuestro Dios. No por la ley, no porque la ley lo dicte, no por imposición, sino por amor y gratitud a Dios. Tenemos que apartar este día, que no se te haga fácil faltar. Que no se te haga fácil. Ay, es que el pastor quiere tener a toda la iglesia aquí. Sí, sí quiero tener aquí toda la iglesia por tu bien. Hermano, te lo he dicho muchas veces. La otra vez me preguntaba un varón que vino: pastor, ¿nada más tiene reunión los domingos? Sí. Es que, ¿cómo abro una reunión entre semana? ¿Vamos a estar los que venimos al martes de oración? Un día a la semana. Un día a la semana viene. Domingo, 2 horas. Media hora de alabanza. 45 minutos de predicación y despedida. Hermanos, tenemos que ser celosos. Este es el día del Señor. Es un día que debemos apartar para darle gloria a Dios. Por eso dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no rituales ceremoniales, porque yo soy el Señor del día de reposo. Esto es porque yo estoy por encima de la ley, porque soy el soberano Dios. Ahora imagínate, Jesús no solamente les estaba diciendo que era el dueño del día de reposo. Imagínate ahora Jesús decirle a los judíos que él era, que su padre era Dios, que era hijo de Dios. Imagínate Jesús haciéndose igual al Padre. Abre tu Biblia en Juan 5, 17, 18. Quiero que veas todo esto, porque esta es la situación de lo que estaba pasando.
Y qué tremendo, porque como te decía, los judíos eran tan importantes este día que Jesús estuviera diciendo que Él era el dueño de ese día, como diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo cambiar lo que yo quiera. Y luego decir que aparte Dios es su Padre. ¿Qué blasfemia es esto? Y mira lo que dice Juan 5, versículos 17 al 18. Ya lo tenemos en pantalla. Y dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, dice, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué? Matarle. Lo querían matar, hermanos. Y luego mira lo que viene a continuación, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Iglesia, los judíos querían matar a Jesús por dos cosas. La primera de ellas, por hacerse igual a Dios. Imagínate esto, hacerse igual a Dios. Y la segunda de ellas, según los judíos, violaba el día de reposo, el día santo, sagrado, apartado para el Señor. Pero si Jesús, escucha, como hombre hubiera violado un mandamiento, entonces no hubiera podido morir por nuestros pecados. No se hubiera podido consumar la obra perfecta de nuestro Señor, porque no estaría libre de culpa. Y Dios es un Dios justo. Aún con su hijo, hermano, y yo digo, en injusticia lo mandó a la cruz. No hubiera podido cumplir, pero querían matarlo. Y sabes, me vino una pregunta a la mente en el nombre de los judíos. Y yo dije, ¿y la ley que tanto respeto les merecía, dónde quedó? Porque la ley dice que no matarás. Se daban golpes de pecho y querían matar a Jesús. ¿Y la ley? Hermanos, Jesús no quebrantó el día de reposo. Más bien los judíos se quedaron en las señales. Los judíos se quedaron en el Éxodo y no habían comprendido que ahora Él era el día de reposo. Así como ahora Cristo es la Pascua. Así como ahora Cristo es la circuncisión en el corazón. Amén. Abre tu Biblia, Marcos 2, 27, 28. Muchos textos, porque cuando tenemos enseñanzas de este tipo necesitamos ahondar en los textos bíblicos. Sustento bíblico es lo que necesitamos hoy en día los creyentes. No nada más estar dando pláticas motivacionales y que todo el mundo salga emocionado. Necesitamos la palabra de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. Dice lo siguiente. También les dijo, y te pido que leamos al unísono lo que viene a continuación. ¿Qué les dijo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Se lo inventó, pastor? No, no me inventé nada. El día de reposo, fíjate lo que dice aquí, es hermoso esto. Por eso te digo que este es un día especial, que tenemos que guardar celosamente. Dice, porque fue hecho por causa del hombre. Esto es, Dios nos lo regaló, hermano. Dios nos regaló este día para que lo andemos usando en todo, menos en lo que corresponde al Señor. Hermanos, menos en lo que corresponde al Señor. Lo usamos para todo, menos para darle su tiempo al Señor. El día de reposo, Dios, hermano, no lo estableció como una carga impositiva. Lo estableció como un regalo, un día apartado para Él, sí, hermano, dispuesto para Dios por causa del hombre. Así lo dispuso Dios. Yo no sé si a ti te está cayendo el 20, pero el día de hoy, hermanos, estar aquí terrenalmente hablando, en este día debe de ser una gran bendición para nosotros llegar. Debe de ser para nosotros un gran privilegio llegar todos los domingos a honrar a Dios, hermano. No sé cómo meterme dentro de ti, en tu corazón, y hacerte ver que esto es hermoso, es maravilloso. Este día es día del Señor. Gloria a Dios. Pues pese a eso, los judíos, hermanos, y algunos seguidores de los judíos siguen enseñando que hay que circuncidarse la carne.
Siguen enseñando que hay que cocinar un día anterior al día de reposo, porque si no pecas contra la ley. Siguen enseñando que no puedes comer tal o cual cosa, porque si no pecas contra la ley. ¿Y dónde está Cristo en la ecuación? Porque Él cambió la manera de hacer las cosas. Hermanos, Dios estableció el día de reposo desde el principio, como lo vimos la semana pasada. Él lo estableció desde el Génesis, pero lo estableció como un regalo. Bendijo el día, lo santificó, lo estableció como un regalo, no como un mandamiento para los hombres, no como un yugo, no como una carga impositiva, pero el Señor dio el día de reposo para los hombres, hermanos, que creemos en Él. Lo que quiero que tú y yo entendamos, iglesia, es que Dios estableció el reposo desde Génesis, pero no como un mandamiento, ¿ok? Eso lo tenemos claro, sino como un regalo para los hombres. Aleluya. ¿Te das cuenta? Esto que estamos haciendo es una oportunidad, es un regalo que Dios nos ha dado, hermanos. Dios creó todo perfecto y con esa creación crea al hombre. Pero el hombre rompe y viola con su pecado lo que Dios había hecho perfecto. Me estoy yendo a la creación del Génesis. Con esto quebranta el reposo perfecto que Dios había dado para los hombres, hermanos, bendiciendo, santificando el séptimo día al terminar su creación. Y es en respuesta justamente a la desobediencia de los hombres que Dios establece la ley. Y entonces dicta y da mandamientos. Pero ¿sabes algo? Es tan hermoso nuestro Dios. Planeó todo tan perfectamente, lo estableció todo tan correctamente, que en su amor por la creación, hermanos, Él hizo lo siguiente, lo hizo con la intención, estableció la ley con la intención de que nos sirviera como ayo, de que nos sirviera como tutora, de que esa ley nos sirviera como guía, nos sirviera como una señal que nos llevaría al descanso eterno, esto es, a Cristo Jesús. Y esto lo vimos en Gálatas, cuando hablamos acerca, verso a verso de la carta a los Gálatas, vimos cómo la ley servía como ayo para guiarnos a lo que había de venir. Amén. Amén. Porque Cristo, el Señor del día de reposo, en Él encontramos el verdadero reposo, hermanos, que es la salvación y es el descanso eterno. Mira la pantalla, por favor, porque está en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 4:8. Si puedes ponerlo por ahí, Abraham. Mira lo que dice ahí. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. ¿A qué descanso se refiere este texto? Se refiere al descanso eterno, iglesia. Se refiere a la salvación. Y dice que si Josué, el conquistador, hermanos, el que los llevó a la tierra prometida, hubiera logrado darles descanso en su tiempo, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. No hubiera habido necesidad, mis hermanos. El pueblo de Israel no encontró descanso ni en la tierra prometida ni a través de la ley de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque ellos iban guardando, sí, el día de reposo, hermanos, pero lo iban guardando como un mandamiento, no como un regalo. Dios nos había dado un regalo en Génesis, pero en Éxodo, después de que el hombre corrompe la perfección de Dios, hermanos, se convierte en una carga y en un mandamiento. Y ellos lo iban guardando, como una carga impositiva. Pero no encontraban el descanso. Hermano, ¿quién encontramos descanso en las leyes? No nos gusta ser regidos, no nos gustan las leyes. Dice el texto, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Mira, si ellos hubieran encontrado reposo, ahí Josué, no habría necesidad de hablar de más reposo. Ya lo hubieran encontrado. Es como si el Señor dijera, ustedes lo volvieron un mandamiento pesado. Ustedes hicieron de este regalo que yo les di algo gravoso, un yugo, una carga, porque yo desde el principio lo que he querido decirles desde Génesis, escúchalo bien, es que yo preparé este día para ustedes, este descanso, y es un descanso, y era un descanso mucho mayor y era eterno.
Era perfecto el Señor. Pero el hombre lo destruyó en Génesis 3. ¿Sabes qué pasó en Génesis 3? La caída del hombre. El hombre pecó. Por eso el reposo, el séptimo día, ese día de descanso, hermanos, hubiera sido un reposo para el hombre por la eternidad desde Génesis. No como un mandamiento, sino como un regalo de Dios. Si el hombre no hubiera pecado, entonces, hermanos, mira, yo te lo digo aquí, no hubiera habido necesidad de que Dios estableciera un mandamiento para guardar este día, porque ya se los había dado. Era un regalo. Ni siquiera hubiera existido una ley ceremonial para guardar el día de reposo. El reposo no inició como un mandamiento, como lo vimos en Génesis. El reposo en Génesis fue un regalo de la perfecta comunión de Dios y nuestro Señor, que se rompió con el pecado de los hombres. Pero hay una buena noticia, iglesia. Amén. ¿Quieres escuchar la buena noticia? Hay una noticia alentadora, hermanos, y se llama Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús se recuperó ese descanso. Y por lo mismo ahora apartamos este día, hermanos, no como una carga impositiva, lo apartamos como un día glorioso para el creyente. En Cristo Jesús se recuperó lo que Dios había hecho perfecto. ¿Te das cuenta? Hay un ciclo. Dios hace perfecto, nos regala el día de reposo. El hombre con su pecado lo quebranta. Dios establece pues leyes en su amor, porque eso es una ley de Dios. Pensamos que a veces son nada más, no, eso es su amor, para guiarnos justamente a ese reposo eterno que habría de venir a través de Jesucristo. Dios es perfecto, hermanos. Por eso la pregunta obligatoria en este punto es: ¿por qué nos congregamos el domingo y no el sábado? Ya llegamos, fíjese desde dónde venimos, y llegamos al tema de conversación. Esa era la idea. ¿Por qué nos congregamos el domingo y no el sábado? Esa es la pregunta obligatoria. Bueno, pues la respuesta es porque en Cristo Jesús hay una resurrección gloriosa que vino a cambiarlo todo. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Marcos 16:9. Hay una resurrección gloriosa que vino a cambiarlo todo, hermanos. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Él cambió la manera de hacer las cosas. Y las leyes ceremoniales las vino y las cambió. Y dice Marcos 16:9. Fíjate lo que dice ahí. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿qué dice a continuación? El primer día de la semana. Subraya esto. Vamos a dar respuesta por qué nos congregamos el domingo y no el sábado, como lo marca la ley. El primer día de la semana, dice, apareció primeramente a María, de quien había echado 7 demonios. Entonces, la primera aparición por resurrección, es decir, después de la resurrección, resucitado Cristo, según las escrituras, es el primer día ¿de qué? De la semana. Y aunque nosotros lo consideramos en nuestro calendario el lunes, en la Biblia el primer día de la semana es el domingo. Pastor, pero ¿de dónde saca eso? ¿Cómo determinó eso? Bueno, es posible, hermanos, porque el séptimo día, el día de reposo, que era para los judíos el día sagrado en el cual ellos descansaban, era el sábado, mejor conocido como Sabbat. ¿Ok? De ahí lo podemos determinar. De hecho, el sexto día, o el día anterior al Sabbat, el día anterior al día de descanso, era conocido y es conocido por los judíos como el día de la preparación. ¿Ok? Porque el día de la preparación preparaban, válgame la redundancia, todo lo necesario para guardar el día de reposo. Y el día de reposo, escúchelo, no hacer nada, es solamente entregarlo para el Señor. Abre tu Biblia ahora en Mateo 28:1. Vamos a ver una serie de textos seguidos, hermanos. Es necesario porque necesitamos el fundamento de esto. Mateo 28:1 tiene un título y dice la resurrección. Vamos muy bien en tiempo. Y dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces aquí ya estamos viendo que Jesús ya había muerto y estaba en el sepulcro. Dice, entonces el séptimo día era el día sábado, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. El día de reposo. ¿Qué día pues es el primer día de la semana?
Domingo. ¿Ok? Perfecto. Ahora fíjese bien, busque Lucas 23, 54, 56. Vamos a navegar ahí en los evangelios. Lucas 23, 54, 56. 23, 54, 56. Fíjese lo que dice aquí. Este texto nos va a dar, quiero que diferenciemos bien y podamos entender por qué el primer día es el domingo. Y fíjese bien lo que dice aquí. Era día de la preparación. ¿Cuál dijimos que era el día de la preparación? El viernes, ¿sí? Porque el día que descansaban era el sábado o sábado. Entonces el día de la preparación era el día de la preparación y estaba aquí, dice, por comenzar el día de reposo, es decir, el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces ellas prepararon el viernes estos ungüentos para ungir al Señor y tuvieron que descansar porque se les llegó el día de reposo, como lo marca la ley. Ahora ve la pantalla, por favor, no lo busques. Es el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente que nos da más luz. Mira lo que dice ahí, porque aquí ya habla incluso de días. Entonces, mire, dice, esto sucedió, ¿sí lo ve ahí? Sí. ¿Qué día? El viernes por la tarde. Cambia aquí, aunque lo dice más adelante, dice el día de la preparación. Entonces, el día de la preparación era el viernes. Cuando el día de descanso, dice, estaba por comenzar, mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de reposo, así que descansaron como ordena ¿qué? La ley. ¿Ok? Aquí todavía está la ley vigente, hermano. Aquí todavía estaban bajo la ley. Cristo no había resucitado todavía. Entonces escucha esto, ahora busca Lucas 24 del 1 al 3. Ya son casi los últimos. Lucas 24 del 1 al 3. Entonces ya hablamos del día de la preparación. Hablamos que se les llegó el día de la preparación y llegó el día Sabbat, el día de descanso. Y ahora leemos cómo dice Lucas 24 del 1 al 3. Y dice, el primer día de la semana, esto es domingo, muy de mañana, pues esas mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Se acuerdan que las prepararon desde el viernes? Sí. Y luego les llegó el día de descanso, lo descansaron porque la ley seguía vigente. Y entonces dice aquí que trajeron esas especies que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Amén. El primer día de la semana. Ahora ve la pantalla, mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente, para que veas ahora cómo con días lo pone esta versión. Y dice ahí, el domingo, que es el primer día de la semana, cambia eso. Y le ponen aquí en esta versión, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado, entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesucristo, día en el cual nuestro Señor resucitó. Amén. Y es por eso, hermanos, que nosotros nos congregamos y apartamos el domingo para congregarnos, hermanos, el primer día de la semana. Este es el primer día de la semana, el domingo, justo porque Cristo resucitó este día. Amén, iglesia. ¿Te das cuenta? Hay una justificación. Él vino a cambiar la manera de hacer las cosas. Pastor, pero es que es muy poco argumento eso que usted me está dando. Pues mira, abre tu Biblia. Vamos, hermanos, no nos cansemos. Hechos 20, del 6 al 7. Es muy poco argumento, pastor, ese que me da. Bueno, vamos a ver qué hizo Pablo. Vamos a ver qué hizo Pablo, Pablito. Vamos a ver. Hechos 20, del 6 al 7. Amén. Vamos a buscarlo ahí. Amén. Y dice el texto, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos, ¿cuántos días? 7 días, ¿verdad? Pero ahora el texto que quiero que veas es el que sigue, el versículo 7. Y luego dice, el primer día de la semana, ¿sí? Reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo, ¿qué?
Les enseñaba, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, pregunta, ¿cuál es el último día de la semana para los hebreos? El sábado, así es, el séptimo día. Y dice este texto que se quedaron 7 días ahí. Es decir, hasta el día de reposo, según los hebreos. Y no fue sino hasta el primer día de la semana, es decir, el domingo, que se reunieron, dicen los discípulos, y partieron el pan y enseñaron. Hermanos, la pregunta ahora obligatoria es: ¿por qué Pablo y los discípulos no partieron el pan cualquier día de la semana si tenían 7 días ahí? Dice el texto 7 días. Pablo se esperó hasta ese día para celebrar lo que a leguas es la cena del Señor, y no solo eso, enseñar. Dice el texto en Hechos 20, que acabamos de leer, que partieron el pan y Pablo les enseñaba. Si tú quieres, puedes verlo de manera diferente y pensar que esto es mera coincidencia, pero para muchos estudiosos Pablo lo hizo intencionalmente y esperó, hermanos, ese día, y se reunió, y fue hasta el primer día de la semana que hicieron y realizaron, esperaron ese día, hermanos, por lo que muchos predicadores entienden que esto fue un culto entre los discípulos. ¿Sí? Una reunión. Ellos se congregaron, celebraron la Santa Cena, partieron el pan, dice el texto, tuvieron predicación, les enseñaba Pablo, hermanos. Esto para mí no es mera coincidencia. ¿Qué día fue el día que se reunieron? El primer día de la semana. ¿Qué es cuál? Domingo. ¿Hubo comunión? ¿Partieron el pan? Sí. Por eso hoy tenemos eso también ahí. ¿Y Pablo enseñaba? ¿Había enseñanza? Sí. El primer día de la semana, el domingo. Hermano, por eso nos congregamos los domingos. Pastor, pero todavía no me queda claro esto. Muy bien. Primera los Corintios 16, 1 al 2. Primera los Corintios 16, del 1 al 2. Y tiene un título esta porción también que dice: la ofrenda para los santos. Bueno, hermanos, pues ya vimos reunión, Santa Cena, enseñanza, el primer día de la semana. ¿Qué nos falta? Bueno, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice el mismo Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Versículo 2. Cada que primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guardarlo para que cuando yo llegue no se recoge entonces ofrenda. ¿Cuándo la iglesia ofrendaba? El primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Cuándo ofrendamos nosotros? Domingo. El primer día de la semana, el domingo. Una vez más yo te digo, para mí esto no es coincidencia. A la luz de la palabra no parece o no me parece casualidad, hermano, sino que tras la resurrección de Cristo los discípulos siguieron practicando, siguieron enseñando las cosas que el mismo Jesús les había enseñado. Ellos siguieron participando de la manera que Jesús les había enseñado que se hacían las cosas. Por eso el día del Señor, como nosotros también le conocemos, al primer día de la semana, para nosotros los creyentes es una celebración, no una carga, no un yugo, no un peso, no una ley. Sino una celebración, hermano, donde los santos nos reunimos a recordar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Quiero terminar con un texto más, para que vea que sí hay. Nada más que hay que juntarlos todos y hay que enlazarlos todos para que entonces tenga sentido la enseñanza. Venimos desde Génesis, hermanos. Hay un texto más, Colosenses 2, del 13 al 17, que redondea esto perfectamente, hermanos. Para que si todavía tiene dudas, mire, Colosenses 2, del 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y escucha esto, porque
Pues esta la puso el hermano en la canción, anulando el acta de decretos, hermano, con eso que vamos a ver en varones las canciones, miren. Aquí está la justificación de la de esclavo por amor, ¿verdad? Dice aquí, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, escuche, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día qué, o días de qué, de reposo. Nadie os juzgue, dice, versículo 17, y con esto redondeamos, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo ¿de quién es? De Cristo. Dice que la comida y bebida, esas leyes, esas ceremonias, lo que comían, lo que debías de comer y no, los días de fiesta, celebración de luna nueva que celebraban los judíos, los días de reposo incluido ahí, todos estos eran sombra de lo que había de venir. Y como Cristo fue el que se sacrificó, hermanos, por eso Él es el Señor del día de reposo. Él cambió la manera de hacer las cosas. Este texto nos deja en claro que todos los rituales judíos de la ley apuntaban, hermanos, eran sombra justamente de Cristo, que había de llegar. Amén. Pero si con toda esta información alguien no lo quiere ver así de claro, versículo 16 dice, este que acabamos de leer, no juzgues a los que comemos cerdo, porque bajo la ley no podías comer cerdo. Bueno, dice aquí, no nos juzgues. No juzgues a los que ya no participamos de la circuncisión en la carne. No juzgues a los que no celebramos las fiestas judías, a los que no guardamos el día de reposo conforme a la ley, el sabbat. No juzgues, dice, porque todas estas leyes ceremoniales eran sombra de lo que había de venir. Este mismo texto, y con esto cierro, aunque no me crea usted, este mismo texto, ahí lo tenemos, Colosenses 2, 16, 17, en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice aquí. Dice, por lo tanto, no permitan, iglesia, este es un mensaje para nosotros, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. O porque dice, no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva, dice, ni los días de descanso, se refiere al sabbat, a los de la ley. Pues estas reglas, dice, yo le pongo aquí leyes, son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Amén. Hermanos, es por causa de esto, por causa de que Cristo resucitó, que nosotros ahora nos congregamos los domingos y no el sábado. Porque el sábado era sombra de lo que había de venir. Así es. Yo espero, hermano, que con esto nos quede perfectamente y absolutamente claro, con estas dos enseñanzas que tenemos. Si alguien le pregunta, oye, pero es que la ley dice, sí, hermano, la ley dice eso y es muy válido en su tiempo, así fue. Pero con Cristo, en Él se cumplió la ley. Llegó a su fin la ley. Y entonces ahora en Cristo, nosotros nos congregamos el domingo porque es el día que Él resucitó. Y Cristo vive, iglesia, eso es lo mejor. Amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, una paz que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres viva, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser, en tus manos ya no
Espíritu de gloria.